vamos a hablar de la viruela del mono, así se conoce esta enfermedad, también llamada viruela símica o Mpox. Esa es la forma en que conocemos esta nueva enfermedad infecciosa, que en realidad no es nueva porque hay datos antecedentes ya desde el año 1970 en algunos países del África, principalmente en la República Democrática del Congo, donde han aparecido nuevas cepas que están y que han llevado a la Organización Mundial de la Salud a resolver, poner en alerta a todo el sistema sanitario mundial. En el Congo, en lo que va del año, se han detectado más de 14.000 casos y 524 muertes. Como digo, hay una cepa nueva de esta enfermedad que es mucho más agresiva, que ha causado muchas muertes. Ayer se detectó un contagio en una persona en Suecia, una persona que había viajado al África, volvió a su país y está contagiada de esta enfermedad y ciertamente hay preocupación en todo el mundo. Vamos a hablar de este tema con el doctor Hugo Pisi, que es infectólogo, que conoce, por supuesto, de todos estos temas. Doctor, lo saludamos, gracias por este contacto con Radio María. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, el placer de escucharlos. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, muy bien, doctor, pero bueno, después de la pandemia de COVID, cada vez que uno lee o escucha una noticia de que hay una enfermedad en un país, aunque esté lejos, en otro continente, bueno, genera por supuesto mucha preocupación. ¿Puede pasar algo de esto con la viruela del mono? Cuéntenos por favor de qué se trata esta enfermedad. Bueno, en la década del 50, un grupo de veterinarios que cazaba y criaba monos para venderle a los laboratorios para hacer experimentos, todos los laboratorios norteamericanos y europeos, en un momento de su larga actividad de años, se encuentran muchos monos muertos con pústulas en la selva. Ahí llaman a expertos, los expertos hacen un diagnóstico y era un virus primo hermano de la viruela humana, muy parecido, y entonces se denominó la viruela del mono, la viruela símica por lo de simios, ¿no? Ujú. Entonces, eso es un acontecimiento que se publicó, pero en la década del 70, en el ex Congo belga, o sea, hoy la República Democrática, ahí aparece un niño que había estado en una cama contaminado por los padres, lógicamente, con todas las características de un cuadro de viruela. Buscan el virus, era el mismo de los monos, por eso se les puso el nombre ese en relación a los simios. De ahí empezó a diseminarse por Europa y de Europa para distintos lugares del mundo, prácticamente los 5 continentes, pero no es una cosa que se difumine rápidamente, se la puede frenar. Lo que pasa es que ahora hay como una alerta y todos los estudios que se hicieron en un primer momento en general son para casos de promiscuidad o para casos de determinadas comunidades gay. Eso fue lo primero que apareció, pero en un altísimo porcentaje. O sea, las parejas estables, las parejas que son respetuosas, inclusive los que siguen los libros sagrados como el islamismo, el cristianismo, el budismo y demás, siempre hablan de que el organismo humano es el templo de Dios, ¿no? El cuerpo del templo de Dios. Entonces, ese grupo de gente jamás tuvo ni va a tener problemas. Ujú. Doctor Hugo Pisi, ¿cómo le va? Muy buen día, Cecilia lo saluda. Muchas gracias por ayudarnos a entender un poquito de este tema que de alguna manera creo que se está dando a conocer mucho por los medios y uno se pregunta, el contagio, bueno, también puede ser por estar cerca de esa persona, por ejemplo, compartir un avión y estar cerca, o hay que estar en contacto directamente. ¿Cómo es por la saliva? ¿Cómo es el contagio exactamente? Puede ser por la saliva, pero tiene que ser un contacto más estrecho. Generalmente todos los casos, cuando nosotros hacemos las preguntas en el interrogatorio, son siempre por contacto sexual, sin ser una enfermedad de transmisión sexual, aunque se ha encontrado en el semen el virus, no es una enfermedad hasta ahora de transmisión sexual, no reúne todos los requisitos, pero en general por el acto sexual, o sea, el roce, los movimientos, las posiciones.
Entonces están todas esas pústulas que pueden de pronto contaminar y el roce es el vehículo como para llevarlo de un cuerpo a otro, ¿no? Pero también puede ser el beso, pero tiene que haber un contacto más estrecho, o sea, no es como de pronto el COVID que subía en un micro una persona, tosía en un lugar y te contaminaba todo, no. No es así, no tiene esas características. Y hay algo muy interesante que lo voy a decir antes de olvidarme, que tiene una familiaridad, son como primos hermanos con el virus de la viruela que se extinguió en el mundo y que ese virus estaba guardado bajo 7 llaves, hubo que sacarlo de nuevo a la viruela humana, porque todos los que estábamos vacunados por la edad con la antivariólica, que tenemos la marquita que nos hacían por la escarificación, estamos protegidos. Entonces ahora ya se está produciendo la vacuna, que es muy parecida a aquella antigua vacuna, y ya está en Europa, ya está en Estados Unidos, inclusive el que viaja la puede tener, puede acceder comprándola y demás. O sea, pero vuelvo a insistir con que son determinados grupos que a lo mejor no son cuidadosos en determinadas actitudes y hechos en particular, pero es muy difícil que al resto de la población, que es respetuosa de toda la pareja, de la convivencia y demás, le sucedan estas cosas. Y cuidado que no estoy, porque se puede interpretar de que estoy agrediendo a alguna comunidad, en absoluto. Simplemente estoy haciendo una descripción de lo que es la epidemiología de la enfermedad. Doctor Hugo, ¿cómo le va? Cristian le saluda. Mi pregunta tiene que ver Hola. con esto. En 1970, recién mencionaba Javier, se conoce. ¿Cómo es que resurge, como podríamos decir, como posible epidemia hoy nuevamente, en torno a preguntarse uno, hablamos de un organismo vivo que puede readaptarse a ambientes, a modificarse y estar vigente hoy también? Sí, los virus son así. El virus objetivamente quiere persistir, entonces se adapta a distintas circunstancias y puede hacer saltos de especies en la escala zoológica. O sea que no hay ninguna duda de que eso sucede. Es más, hoy el COVID está cambiando con nuevas variantes que son desprendimiento del famoso Omicron, ese que tantos disgustos nos dio, y está pegando fuerte en Europa y en Estados Unidos. El virus quiere persistir, entonces siempre va a hacer esa modificación, y acá sucedió eso. Lo que pasa es que con el tema del mono hay otras cosas, o sea, hay muchos elementos que hay que tratarlos también. O sea, convengamos que el mono en toda la zona del África Central, en toda la zona esta de la República Democrática del Congo, que antes no se llamaba así, en Sierra Leona, en Liberia, en todos esos lugares el mono es un bocado apetitoso, se lo caza, se lo busca. Entonces muchas veces vos estás comiendo o estás en cercanía con él y a lo mejor estaba enfermo. Entonces hay muchas formas de que pudo haber sido lo que nosotros llamamos el viraje que tuvo el virus, esa modificación que tuvo para pegar el salto. Bien. O sea que ante este y cualquiera de los virus, no podemos nunca bajar los brazos y quedarnos cómodamente, sino que tenemos que estar atentos, más que vivir sintiéndonos perseguidos por, entre comillas, los virus que están vivos. Absolutamente. Y por eso fíjense que lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que es el organismo ecuménico de las ciencias médicas, ¿qué dice? La alerta epidemiológica, cuidado, y entonces ya están apareciendo algunos casos, pero cuando uno interroga es siempre la misma historia, o sea, la historia clínica se va repitiendo. O sea, lo más común es, estuve de viaje, fui a un lugar, tuve relaciones, entonces uno empieza a preguntar para ver los contactos. ¿Dónde fue? No me acuerdo. ¿Con quién? No sé. ¿Lo conoces? No lo conozco. Claro. ¿Qué tipo de relaciones tuvo? ¿Entienden lo que quiero explicar? Claro. Lo difícil que es para evitar la difuminación de este tipo de cosas. Doctor, yo quería volver sobre este punto de la vacuna de la viruela, aquella que dejó la marquita en el brazo, mencionó recién, esa nos protege. O en la pierna, sí, o en la pierna. La mayoría de las veces la ponían a los chicos en el muslo. En el muslo. O sea, Bien. muchos tienen la marca en el muslo. Son como puntitos, porque es raro, era una escarificación
ponían la gota del producto con el virus y pinchaban varios pinchacitos con la aguja sin que entre la aguja, sin la escarificación era. Bien. Doctor, ¿y eso nos cubriría, esa vacuna nos cubriría ante esta de la viruela símica? Sí, o sea, tiene un índice de protección muy importante. Es más, fíjense en el detalle que le voy a contar. No sé si les aburre estas cosas. No, en No, al absoluto. contrario. Hoy, cuando se coloca la vacuna esta, que es la nueva para este tipo de patología, si le dice yo tengo la vacuna puesta de cuando era chico, te ponen una sola dosis porque saben que ya estás protegido. Ujú. En cambio, si no, son 2 dosis con un intervalo de 4 semanas, o sea, de un mes. Claro. Pero Bien. es muy parecida a la vacuna, es muy parecida. Bueno, doctor, había escuchado y leído por ahí que hay casos de la viruela símica aquí en la Argentina, pero claro, son casos que leves, digamos, ninguno ha causado todavía una muerte. Hay uno en Santa Fe, uno en Río Negro y 4 o 5 en Buenos Aires. Ujú. En general les explico, o sea, primero uno hace el interrogatorio, que la mayoría de las veces no puede sacar nada concreto porque ni siquiera saben qué tipo de qué posición tuvieron, cómo lo hicieron. Entonces, es complicada la cosa, pero nosotros si está el organismo en riesgo, se lo interna, se Ujú. equilibran todos los parámetros biológicos, se lo trata con un antivírico y en general andan bien. ¿Dónde estaría el problema? Que ese problema que quiero hablar es un 5% de mortalidad. Ese Ujú. 5% generalmente está asociado a organismos frágiles, o por ejemplo alguien que tenga SID, un inmunodeprimido, un diabético incoercible, un obeso mórbido, un cardiópata de larga data, un asmático crónico. Entonces, todo ese grupo de personas que son frágiles, ahí el efecto es más grande y a lo mejor llegan a constituir ese 5% que va al óbito. Ujú. No siempre, pero esa es la explicación y la realidad de esta patología. Claro. Doctor, y ya para terminar, los síntomas y la evolución, porque no empieza directamente esta enfermedad con estas marcas que vemos, que estamos compartiendo incluso aquí en las imágenes, ¿no? Absolutamente. Primero es así: fiebre abrupta, dolor de cabeza intenso, cansancio, dolores musculares, decaimiento, ganglios, gran cantidad de ganglios en el organismo. Y días después aparecen estas flictenas que después son pústulas y eso tan característico de la viruela, ¿no? Ujú. Bien. Bueno, a cuidarse, a sostener las conductas que usted señalaba, que siempre son positivas para la salud moral, si se quiere, ética, familiar y también, por supuesto, para la salud física, porque la salud, como la entendemos, es integral, doctor, ¿verdad? Absolutamente, pero hay un hecho que es muy significativo y acá quiero recalcarlo porque más de uno pudo haberse sentido incómodo Ujú. en otros medios por este tipo de descripción. Pero sea cual sea la apetencia sexual, sea cual sea, la persona que es respetuosa de su pareja y tiene una convivencia sana, equilibrada, moderada, evidentemente jamás va a tener problemas. Ujú. Este problema es cuando uno ya está rayando con la promiscuidad. Claro. Entonces, evidentemente, ahí es donde empieza el riesgo. Pero eso hay que entenderlo, hay que hablarlo, hay que describirlo, porque si no siempre es lo oscuro, lo críptico, y evidentemente uno no da una aclaración fidedigna de lo que es el problema. Claro, claro. Doctor Hugo Pisis, le agradecemos muchísimo, como siempre, la disponibilidad para con Radio María, ¿eh? Un gusto. Hasta pronto, el cariño de siempre, hasta pronto, adiós. Hasta Gracias. luego, Gracias, hasta luego. doctor. Ahí pasaba el doctor Hugo Pisi.